Si queremos, si quisiéramos, entre todos podríamos hacer un mundo mejor. Se está tratando de modificar la llamada ordenanza de nocturnidad que regula la actividad nocturna de la ciudad, proyecto dirigido específicamente, al menos en este momento, a la zona de Pichincha. La modificación permitiría incorporar difusión musical y o bailables a los locales que ya existen o a los futuros. Se acentuaría de esta manera la ya existente situación de ruidos, suciedad, etc. Los vecinos no fueron convocados, no fueron consultados y estamos, yo también vivo en la zona, en situación de alerta para evitar que esto ocurra. Muchas veces decimos que los políticos de cualquier partido deberían probar vivir con el sueldo de un jubilado para sufrir y entonces comprender así su situación. Deberían caminar por Rosario un día de lluvia, caminar, no ir en un coche conducido por un chofer y comprobar cómo están las calles y las veredas, así como deberían también tomar un colectivo para comprobar cuánto cuesta, cuánto suma en el presupuesto mensual familiar y, además, que su frecuencia es, por cierto, bastante infrecuente en muchos casos. Habría que agregar también en esto a los que están detrás de esta modificación de la ordenanza de la actividad nocturna de Rosario, deberíamos también decirles que prueben vivir en una zona donde deberían aguantar la música hasta altas horas, a cualquier volumen, los ruidos, los gritos, la suciedad. Y entonces comprobarían que no es tan simple. Estamos en vísperas de un año electoral. Deberíamos, los ciudadanos todos, ser más tenidos en cuenta en vista de hacernos vivir una vida mejor y no cada vez más complicada. Y como el voto es una herramienta poderosa, a la hora de votar, pensar, reflexionar, y los políticos también deberían pensar, reflexionar. Están en los lugares que están porque los elegimos para hacernos la vida un poco mejor, no la vida de ellos. Se podría hacer una extensa lista de situaciones que merecen atención. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes vamos a seguir viendo y escuchando opiniones acerca de cómo se vivió este 2018 que termina y qué se espera para el 2019 que comienza. Se inauguró la muestra de Herrero Miranda en el Castañino en el centenario de su nacimiento. Se entregaron los premios del 72º Salón Rosario, esto se puede ver en el macro, y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Fundación Federada 25 de junio. Acompañando a la cultura rosarina. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá. 113 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Desde hace algunas semanas vemos en el cuento de la buena pipa en pintura, en este 25º año que estamos transitando, notas con entrevistas
que cuentan cómo se vivió este año que termina y qué se espera para 2019. Seguimos viendo algunas de esas entrevistas. Siempre digo, Norberto, que las personas que vivimos del arte, en el arte, con el arte, trabajamos en el arte, somos tan privilegiados, porque es un mundo que siempre es subversivo. El arte creativo siempre es subversivo, pero siempre es positivo, siempre plantea cosas importantes y optimistas, porque es creación. Te digo, en lo personal, yo este año recibí del Consejo la distinción de artista distinguida, cosa que no es lo más importante, pero me gustó. Que Rosario, viste, yo he vivido siempre acá, vos me conocés de hace mucho. Yo soy profesora todavía en la Facultad de Humanidades y Artes, en la Escuela de Música, hago poesía, conciertos cuando puedo, o sea que a mí eso un año ha sido bueno en ese sentido. En lo personal, ¿y en cuanto al país? En cuanto al país, creo que el país siempre está, esto se repite y se repite, siempre estamos viviendo como adolescentes que no terminamos de crecer, no terminamos de madurar. Es un país tan rico, yo estuve en el norte, he estado otros años en el sur y me emociona nuestro país y digo, ¿cómo puede ser que un país tan bello, tan lleno de cosas importantes y de gente tan importante, tan buena, tan inteligente, siempre esté como dando saltos, idas y vueltas? Yo espero que el año que viene estemos mejor en ese aspecto, en todo sentido, que haya un crecimiento, que pasemos de la adolescencia un poco a la madurez. La verdad es que confío en que vamos a ir hacia adelante. Yo confío en que vamos a ir hacia adelante. Y en lo artístico, ya te digo, siempre también me emociona estar acá, al lado de la pintura. Así que es un mundo que me conmueve siempre y me llena mi vida. Mi vida es esto. El año laboral, y estamos hablando del Museo Castañino Macro, ha sido un año extraordinario. Un año extraordinario por muchísimos motivos. Inauguramos una exposición en mayo que fue una de las más visitadas en la historia del museo. Esa exposición de la que estamos hablando es la exposición de los 100 años de arte argentino de la colección Castañino Macro, ¿sí? Que abarcó de aquellos años, de principio del siglo XX a los días de hoy. Esta muestra fue excepcional, fue maravillosa. Se habló, el país entero habló de esta muestra. Después hubo otras exposiciones como la de Roberto Jacobi, como la de Los Bárbaros en la planta alta. Bueno, y tal vez se me olviden algunas cosas más, pero fue un año realmente excepcional para el Museo Castañino, para mi trabajo en lo personal. Fue un año muy, muy interesante, de mucha intensidad. El país lamentablemente está mal, qué sé yo, el país yo no lo veo, no estamos entendiendo muy bien, me parece a mí, hacia dónde vamos. Nadie lo está entendiendo, ni el gobierno ni nosotros, creo yo. ¿Y qué expectativas te genera el año que viene? El año que viene me genera la expectativa, yo estoy muy atravesado por otras circunstancias, lamentablemente, que tiene que ver, lamentablemente no, para mí maravillosa, que es que el gobernador, Miguel Lifchitz, ha tomado el proyecto de ampliación del Museo Castañino como propio. No es poca cosa. Y de alguna manera a mí me parece que a nivel político nosotros tenemos que apoyar este tipo de situaciones, no solamente a nivel personal, sino a nivel de lo que repercute en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Para el Museo Castañino, una obra como la que como la que va a comenzar el año que viene, es un antes y un después para el Museo Castañino. En el orden nacional estoy preocupado. Soy muy sintético y terminante.
Para mí, como va la cosa, va muy mal encaminada en todos los aspectos. Con eso te digo todo. O sea, tus expectativas para el año entrante no son positivas. A juzgar por cómo está el día de hoy, la sociedad y, en fin, y la clase gobernante. Yo el año que termina, por suerte estoy terminando y elaborando cosas para una exposición para el año que viene. Va a ser una exposición en los primeros 90 años que cumplo. Entonces, de esa manera voy a hacer la exposición doble, por cumpleaños y por inaugurar una muestra de mis obras. El país y las artes, todas las artes, sea la música, sea la plástica, sea la literatura, es parte de la cultura. Entonces, ¿qué cultura nos dan y qué cultura debemos dar? Ese es el planteo que yo me hago. El planteo de lo que la sociedad de hoy o el mundo de hoy me está dando, lo voy a reflejar en la obra que voy a presentar el año que viene. Entonces, este año veo qué pasa, qué cultura nos dan a través de las formas masivas de comunicación que hoy existen y que la tecnología avanza enormemente. Año electoral, ¿cómo lo ves? A mí el problema es que la gente no vota, a la gente se la hace votar. Entonces, por eso a mí no me interesa más el sentido sociológico, no el sentido político. Se entregaron los premios del 72º Salón Nacional Rosario 2018. El jurado de selección estuvo integrado por Lara Mármor, Karina Cañolo y Nicolás Cuello. Y para el de premiación se sumaron el director del museo, Castañino Raúl D'Amelio, un miembro de la Fundación Castañino Más Macro, un integrante del Consejo, Andrés Jiménez, y la subsecretaria de Cultura e Industrias Culturales y Creativas, Clarisa Pendino. El salón puede verse en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Macro. Este año se incluyó Gabinete. Adriana Armando fue su curadora, ella hablará sobre esto. Ángeles Ascúa, de Rufino, que vive actualmente en Buenos Aires, resultó premiada por su participación precisamente en Gabinete. Hubo un premio estímulo para Alfredo Frías, de Tucumán, nacido en 1984. Él vive también actualmente en Buenos Aires. Recibió un premio estímulo igualmente Mariela Vita, de La Plata, nacida en 1979. Y el premio a adquisición fue para María Paula Mazzaruti, de La Plata. Vemos estas notas. Bueno, lo del gabinete ha sido una decisión institucional junto al salón de este año, inventar una nueva instancia que la han denominado gabinete. Esto va a perdurar con los años, va a acompañar siempre al salón, solo que va a tener diferentes modalidades. Así que la decisión institucional no solo fue de armar un gabinete curado, sino que fue una decisión institucional también que estuviese dedicado a las artistas mujeres. Entonces, a partir de esa decisión institucional es que me convocaron y tuve a mi cargo, hacer la selección de las artistas que iban a participar, acompañar los procesos que estuvieron ligados a la formulación de las obras y acompañar con un texto curatorial. La búsqueda, fue primero mía y después simplemente hubo una invitación de parte mía a integrar este gabinete, a sabiendas ya del espacio que teníamos, por lo tanto había que mensurar la cantidad de artistas en función de este espacio. Y al mismo tiempo fue un proceso de trabajo interesante, porque como verán hay obras que prácticamente son intervenciones sobre pared, como la de Mimila Cuidara o la de Polín, y entonces eso implica trabajar directamente en el espacio.
Y digo también que fue una experiencia interesante porque las obras en algunos casos estaban planteadas desde hace meses, en otros casos fueron obras pensadas para este gabinete. Hubo artistas que reelaboraron obras con las que ya venían trabajando. En fin, hubo una serie de matices interesantes en el proceso que cada una de estas artistas hizo con respecto al gabinete. Para mí fue una experiencia importante, es la primera vez que trabajo en el Macro y sentí, por un lado, el compromiso de todas las artistas mujeres que participaron del gabinete y también el compromiso del equipo que trabaja acá en el Macro. Y por otro lado, hay una cuestión, que esta muestra que está ligada a artistas mujeres que están trabajando y que producen activamente y que se las puede ver en diferentes espacios, aspira también a hacer un llamado de atención sobre una cuestión que es el problema de la paridad de género. Una de las cuestiones fundamentales, me parece, es pensar que las colecciones de los museos, en términos generales, siguen teniendo un franco predominio de artistas varones. Entonces, bueno, fue mi tarea también relevar un poco, a partir del año 2000, los salones y los premios, como para darnos cuenta de que sigue habiendo un gran desequilibrio entre la cantidad de varones y mujeres que integran la colección del Museo Macro, del Museo de Arte Contemporáneo, porque pareciera más establecido que en el Museo Castañino haya un franco predominio de varones, sin embargo lo sigue habiendo acá. Entonces, es uno de los tantos aspectos que la lucha de las mujeres está planteando, y esto es simplemente, creo, un llamado de atención, es decir, no tiene el propósito de conducir a ningún hecho concreto, pero sí a una reflexión para que esa reflexión se pueda transformar en conciencia y que a partir de esa conciencia se produzcan los cambios. Es decir, es un gabinete que por un lado nos permite ver un conjunto de artistas mujeres que tienen una obra potente, interesante y muy diversa, y al mismo tiempo aspira a ser un llamado a la reflexión sobre una cuestión que atañe, en este caso a las mujeres artistas, pero que puede ser un problema mucho más general, porque la paridad de género es tan solo uno de los aspectos. La instancia del gabinete es una instancia que va a continuar y no sé con qué modalidades. Este año estuvo planteado desde el inicio que el gabinete iba también a tener un premio adquisición. En este sentido, el jurado eligió los premiados del salón y eligió también un premio adquisición dentro del gabinete. ¿Qué fue? Que fue el de Ángeles Azcúa, el premio de los cuadernos de Ángeles Azcúa con el tapiz. Fue la obra premiada, es premio de adquisición de este gabinete. Solo que el mismo jurado fue el jurado que seleccionó las obras del salón y las obras del gabinete. Mi responsabilidad fue simplemente la curaduría, la selección y los textos, pero no tuve ninguna participación en la elección, en la decisión de los premios, digamos. No, esperarlo no lo esperaba, sobre todo cuando vine a montar y vi las obras con las que participaba, con las que compartía en sala, que obras increíbles, sobre todo las de mi amiga Mimi y la de Paula Infondevila, son dos piezas espectaculares y no, la verdad que no pensaba que me le iban a dar. ¿El nombre de tu obra? Se llama Si tuviste la suerte de nacer en Rosario, si tuviste la suerte de vivir en Rosario de joven, Rosario te acompañará, vayas a donde vayas por el resto de tu vida, porque Rosario es una fiesta que no termina nunca. Es larguísimo. Mira, la obra en principal era esta mesa con estos cuadernos, que son cuadernos que hice mientras vivía acá, son desde el año 2004 hasta fines del 2013. Yo me formé acá, soy de Rafaela en realidad, pero estudié acá en la universidad y
Y cuando Adriana me invitó, me parecía que era la obra que tenía que, sobre todo pensando en esto de que era un premio que iba a terminar en la colección del museo. Entonces, como me parecía que era mi obra más importante. Y para acompañar la mesa decidí hacer este tapiz con esta frase, porque en ese momento yo estaba leyendo un libro de Hemingway que se llama París es una fiesta, que es un libro póstumo que se edita después, una vez que él fallece, y donde en la introducción hay una carta que le escribe a un amigo que le dice: París me va a acompañar toda la vida. O sea, él vivió sus años de formación en París y iba a comer a lo de Gertrude Stein y se encontraba con Picasso, o historias con Scott Fitzgerald o con Ezra Pound. Y yo siento que esos años en los que viví en Rosario, en ese momento se abría este museo, había un montón de fiestas. Todos los artistas de Argentina querían venir a exponer acá, venían gente de afuera. Vi unas muestras espectaculares, charlas, conferencias, controversias también. La verdad que era una bomba. Y yo, digamos, si bien me instalé en Buenos Aires porque me fui a estudiar allá y la vida al final terminó instalándome allá, igualmente siempre sentí que iba y venía. Y nada, y que para mí Rosario me acompaña siempre. O sea, mi número de teléfono tiene característica de acá, o sea, es como no hablo bien. Sí, entonces como que al final nunca me terminé de ir y siento que va a ser así. Esos años para mí marcaron mi vida para siempre, creo. ¿Te recibiste? Sí, me recibí. Sí, soy licenciada. Y cuando transitabas la carrera, ¿ya tenías la terminalidad elegida? ¿Esto se fue decantando después? No. De hecho, mi terminalidad fue teoría y crítica, que fue la carrera la elegí por eso. Elegí estudiar acá por esa orientación, que es bastante rara, que es más bien teórica, o sea, no es tan práctica, y que me parecía que me iba a dar como una formación más integral, ¿no? No sé, me parece que fue una buena decisión. Pero además de eso, ¿vos sabías que querías producir arte? Sí, siempre tuve muy en claro que siempre trabajé en gestión mucho tiempo y sentía como que iba a ser todo parte de una obra en el sentido más bien arquitectónico del término de elevar un edificio, y como que hay un montón de cosas involucradas, actividades, y bueno, la historia del arte por supuesto iba a ser una muy importante, o el pensamiento crítico si se quiere, ¿no? Creo que mi obra, si bien es muy visual, también esta historia de Hemingway y esta apropiación que hago también hacen a la pieza, ¿no? ¿Cómo está Rosario respecto de Buenos Aires o viceversa? ¿Cómo está Buenos Aires respecto de Rosario en materia de arte, ¿no? Sí, yo soy muy fan de Rosario, entonces no tengo perspectiva crítica de eso. La verdad es que Rosario, bueno, ahora Mariana va a ir a la Bienal de Venecia, la cantidad de mujeres que fueron, o sea, Nicola Constantín también fue a la Bienal de Venecia. Bueno, hay un montón de artistas rosarinos que, por mencionar eso, parece una tontería, porque tampoco es algo es importante, pero para mis artistas favoritos son todos de acá, o sea, estoy haciendo mi tesis de maestría sobre los artistas de acá, no sé, para mí Rosario es como un semillero, y además también en la historia, ¿no? Los artistas que más me gustan son todos de acá, tipo Fontana, Yomi, Berni, o sea, son todos, y para nombrar algunos más cercanos, yo Román Vitali, no sé, son todos de acá, no. Los artistas de Buenos Aires son aburridísimos. Decime finalmente si tenés una definición para el arte, por favor, o por lo menos qué es el arte para vos. Ay, no puedo decirlo. No puedo decir qué es el arte, o no puedo decir qué es el arte para vos, o ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Creo que a mí sí lo que me permitió conocer un montón de gente y como de alguna manera, no sé, como hacer amigos, que es lo más importante, creo que al fin y al cabo, ¿no? En realidad estoy viviendo en Buenos Aires. No sé si lo esperaba, es una situación rara siempre una premiación, ¿no? Como... pero uno generalmente manda esperando... Y si compras un billete, de alguna forma esperás obtener aunque sea un premio, si no el primero, un segundo, un tercero o terminación. Contame la obra. Bueno, el trabajo se llama Nada Queda, es un dibujo que nace a partir de un fotograma de una película de Kubrick. Es una... ¿Qué película? Senderos de Gloria se llama. Senderos de Gloria. ¿La de Douglas? Y en realidad es como un fotograma en el cual decido tomar un segmento en el cual en un momento anterior a la ejecución de tres soldados se ven los postes donde se van a ejecutar esos personajes. Y el nombre es el nombre de un tango, Nada Queda. ¿Técnica? Dibujo sobre papel. ¿Tu formación? Estudié en la Escuela de Artes, después en la Facultad de Artes. ¿Te recibiste? No.
¿Hace mucho que estás transitando el camino del arte? Sí, muchos años. ¿Qué significa muchos años? ¿10 años, 15, 20? No sé, desde que estoy en la facultad. Tengo 34. ¿Tenés definición para el arte? ¿Sabés qué es el arte para vos, aunque sea una definición general o qué es en tu vida? No, en realidad pensar una definición me parece como un montón. Es como una pregunta enorme la que me estás haciendo. ¿Qué es en tu vida el arte? ¿Qué es para vos el arte? Es una forma de comunicarme con gente con la cual puedo comunicarme solo por ese medio. Sí, me sorprendió, no sé, no es que no lo esperaba, pero ya estaba muy contento con la selección y fue una muy buena noticia, así que bueno, enterarme que tenía un premio estímulo, más contenta todavía, la verdad. ¿Tu obra se llama? Super Tsukimi, que es, se le llama la contemplación de la luna en Japón, es la luna más próxima al otoño y bueno, es un ritual que hacen que se van, es un día que se junta la familia a cocinar bolitas de arroz, porque dicen que en la luna hay 2 conejos haciendo bolas de arroz que se llama mochi y bueno, nada, eso, estoy muy contenta. Bueno, estoy un poco inspirada en estos rituales japoneses y son piezas en bronce que primero las moldeo, después las mando a fundir y después, bueno, muchas etapas de pulido y después también tiene piezas de madera pintada y también hay otras piezas que son de metal que está pulido y vuelto a pintar porque son piezas que se usan para seguridad, para que no salte un gato a tu casa o una cosa así, que es el ganchito y las otras, la pieza que tiene pinches. Son como piezas peligrosas, digamos. ¿Qué estudiaste? Soy de La Plata y estudié plástica y diseño en comunicación visual. Esta imagen que presentás acá en el salón, ¿es la que siempre transitas o estás transitando recientemente? ¿U otra vez hiciste dibujo, pintura, grabado, video? No, me gusta experimentar con materiales y a principio de año hice una instalación en el Centro Universitario de Arte de La Plata y bueno, esa instalación era mucho más grande, tenía 3 metros por 9, era muy grande y estas son algunas de las piezas y los colores que usé como en esa instalación. Esta es una obra distinta, pero tiene algunas piezas de eso. Es como una serie nueva igualmente. ¿Definición para el arte? Bueno, para mí es casi todo, pero no te voy a decir más que eso. Listo. Acabas de ganar el premio de adquisición con este video que llamás Lo Viviente. ¿Lo esperabas? ¿No lo esperabas? No, la verdad es que no lo esperaba, por eso sigo temblando. Nada, muy feliz de estar acá en Rosario y bueno, de reencontrarme con la cultura de esta ciudad que ya otras veces me ha albergado. Así que, ¿de dónde sos, Paula? Yo soy nacida en La Plata, de hecho mi trabajo está hecho en un instituto de investigación científica de la ciudad de La Plata y ahora vivo en Buenos Aires desde este año. ¿Cuál es tu formación? Mi formación es en artes plásticas, estudié en la Universidad Nacional de La Plata y ahora estoy intentando terminar una maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas. La elección de usar el video como forma de expresión artística, como tu arte, sí. ¿Es desde siempre? Unos cuantos años, pero sí, mi formación de grado no tiene que ver con los medios audiovisuales, pero bueno, a medida que fui transitando algunas experiencias que tienen que ver con prácticas artísticas específicas en lugares específicos como lugares de trabajo, como puede ser un instituto de científicos, me empecé a interesar en el video porque me parecía que era la mejor manera de abordar lo que quería abordar. Explícame la obra, Lo Viviente. A ver, dale. No podría explicarte ni la obra ni Lo Viviente, así, te maté. ¿No podés explicar por qué lo hiciste, cómo lo hiciste? Bueno, motivaciones hay muchas. De hecho, la pregunta acerca de lo viviente es una pregunta que me hice e hice a los científicos. Pero bueno, no la sé responder. Y un poco va de eso la problemática del trabajo y de la vinculación de las ciencias con el arte. Cuando presentaste para concursar, sí. Cuando acompañaste tu trabajo, ¿qué decías? Lo presento como una investigación, ¿sí? Donde me hago preguntas en relación al arte y a las ciencias, ¿sí? Para mí el arte es un modo de conocimiento, al igual que a diferencia del científico, pero como modo de conocimiento es el científico. Entonces, desde esa postura yo
fui a entrevistar a estos científicos, digamos, como un modo desde el arte como un modo de conocimiento acerca de su práctica científica y en relación a cómo ellos ven el arte y a cómo perciben qué es lo viviente. Y técnicamente, María Paula, tenés mucho más de filmación, la edición fue muy severa, ¿está todo lo que filmaste? No, hay muchísimo más. De hecho, hay horas y horas de material. ¿Y la selección cómo la hiciste? ¿Cómo dijiste, acá corto, esto queda, esto no queda? Un poco yo quería armar una especie de monstruo. En el montaje esa era mi propuesta. Entonces empecé a descartar que ahí iba a aparecer de ese monstruo o no, porque si van a dar cuenta no tiene una linealidad, digamos, narrativa el video. Bueno, pues tienen que verlo. ¿Cuánto hace que estás en el mundo del arte? ¿Cuándo empezaste? Desde los 7 años, hace bastante. ¿Que te mandaban papá y mamá a talleres del barrio? Me mandaron a una escuela de estética a los 7 años y bueno, ahí picó el bichito, calculo. Sí. ¿Tu aspiración máxima en esto qué sería? Nada, poder seguir trabajando. Esa es mi aspiración máxima. ¿Visión para el arte tenés? No. ¿Qué es para vos? ¿Qué cosa? ¿El arte? No lo puedo explicar. Sabés que lo transitás de los 7, pero no podés explicarlo. Exacto, creo que eso es lo magnífico y lo que me mantiene activa. Justamente el no poder explicarlo y el todo el tiempo, digamos, motivarme a seguir haciendo. I Claudius will tell you how to frame your laws. Profiteering and bribery will stop. This Senate will function only in the name of Roman justice, and all of you who have acquired office dishonestly will be replaced by men who love Rome better than their purses. Acabamos de ver algunas escenas de la película de 1937, nunca terminada, Yo, Claudio. Yo, Claudio fue un proyecto del productor cinematográfico inglés Alexander Korda, basado en la famosa novela de Robert Graves, ambientada en la antigua Roma y publicada por primera vez en 1934, que centra su narración en la dinastía Julio-Claudia y el Imperio Romano desde el asesinato de Julio César, 44 a.C., hasta el de su sobrino Calígula. La dinastía Julio-Claudia hace referencia a los 5 primeros emperadores romanos emparentados con Julio César: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, que gobernaron el Imperio Romano del 27 a.C. al 68 después de Cristo, cuando el último de la línea sucesoria, Nerón, se suicidó. Estos 5 emperadores estaban unidos por matrimonio y adopciones con la gens Julia y Claudia. Korda contrató a Joseph von Sternberg para que dirigiera la película. Merle Oberon, la esposa del productor, tenía a su cargo el papel de la mujer de Claudio, Mesalina. Charles Laughton era Claudio. Cabe señalar que Laughton era conocido por su intensa implicación en el trabajo, que él consideraba más que una profesión, un arte creativo a la altura de las creaciones musicales, pictóricas o literarias. James Mason, comentando la revolución en el arte de la actuación que supuso la irrupción de Laughton, lo definió como un actor del método sin sus tonterías. El mismo Laughton dijo respecto al Actor Studio: un actor del método te ofrece una fotografía. Yo prefiero hacer una pintura al óleo. Otros personajes estaban en manos de Emil Williams, que era Calígula, y Flora Robson, que interpretó a Livia. Los motivos por los que el film, comenzado en 1937, nunca se terminó, rozan cierto aura de leyenda. Por ejemplo, se dice, y era cierto, que Laughton no se sentía a gusto en el papel, que se llevaba muy mal con el director y estaba todo el tiempo de mal humor, pero parece ser en definitiva que lo que terminó con la filmación fue el grave accidente de automóvil que sufriera Merle Oberon, que casi le costó la vida.
Sobre el fallido proyecto, la BBC hizo en 1967 un documental de 74 minutos dirigido por Bill Duncan, presentado por Dick Bogart, que se llamó La superproducción que nunca fue o La épica que nunca fue. Yo, Claudio era una superproducción ambiciosa que resultó cara y problemática. Tras varias semanas de rodaje, fue cancelada. El documental incluye parte de ese rodaje, inédito durante 30 años en ese entonces, así como entrevistas con los supervivientes que habían intervenido en él. Yo, Claudio es la novela más conocida de Robert Graves y uno de los grandes super bestsellers del siglo XX. La revista Time la incluyó entre las 100 mejores en el año 2005. Está basada en la historia de Tácito, Plutarco y las vidas de los 12 Césares. Su continuación es Claudio el Dios y su esposa Mesalina, de 1935. La historia narra en primera persona que Claudio, sabiendo que alguien podría querer terminar con su vida, decide escribir su biografía para dejar testimonio de qué tipo de personas conformaban su entorno y su familia. El Claudio histórico fue mantenido alejado de la vida pública por su familia hasta los 49 años. Eso se debía a sus diversas incapacidades, tartamudeo, renguera y varios tics nerviosos, lo que parecía tener convencidos a sus parientes de que era un deficiente mental inofensivo. El escritor usó esas peculiaridades para desarrollar un personaje simpático cuya supervivencia en una dinastía asesina dependió de esa presunción incorrecta de que era un tonto inofensivo, cuando lo que hizo fue usar inteligentemente eso para pasar desapercibido y sobrevivir. Graves contó que después de leer a Suetonio, Claudio se le apareció en un sueño una noche y exigió que se narrara su verdadera historia. El auténtico Claudio fue un historiador experto y se sabe que escribió una autobiografía en 8 libros, autobiografía hoy perdida. Desde el principio, el escritor establece un tono fatalista que se agota al final de la segunda novela, cuando Nerón va a suceder a Claudio. Claudio sobrevivió, como decíamos, a la mayor parte de sus parientes y se convirtió casi por casualidad en la máxima figura del imperio, aun cuando él era un republicano convencido y solo quería dedicarse a sus estudios históricos, donde trataba el conflicto entre la libertad, como la demostrada por la República Romana, y la dedicación a los ideales de Augusto y el joven Claudio, y la estabilidad del imperio y el gobierno defendido por la emperatriz Livia. En Yo, Claudio se pueden apreciar, obviamente, muchas de las costumbres de la época y de su cultura. Todas las profecías realizadas en la narrativa acaban sucediendo, como los distintos Césares que se suceden en el trono. Las profecías religiosas funcionan como medios principales de presagiar en la novela. También se relatan las conquistas de Roma, particularmente en Germania. El autor era selectivo en el uso de fuentes antiguas, principalmente Tácito y Suetonio, y no siempre seguía sus afirmaciones, por lo que, después de la publicación del libro, se suscitaron una serie de discrepancias históricas, aunque ninguna de gran relevancia. Tanto Yo, Claudio como su secuela fueron muy populares. A pesar de sus enormes éxitos de crítica y económico, el autor se sintió posteriormente a disgusto con la popularidad de esos libros, señalando que habían sido escritos solo por necesidades financieras y con un plazo estricto, a pesar de lo cual son consideradas hoy como obras maestras y pioneras en el género de la ficción histórica. La BBC produjo en 1976, con guión de Jack Pullman, una miniserie basada en esta novela y la siguiente, que fue aplaudida por público y crítica. La miniserie se convirtió en un fenómeno de masas y ganó 3 premios Emmy en 1978 y 4 premios BAFTA en 1977. Una telenovela mexicana, Imperio de Cristal, está libremente basada en los temas centrales de Yo, Claudio, que también fue adaptada para el teatro en 1972. La adaptación fue de John Mortimer y el protagonista estuvo a cargo de David Warner. En 2008 se anunció que Relativity Media había obtenido los derechos para producir una nueva adaptación al cine de Yo, Claudio. También hubo otro proyecto posterior de HBO y la BBC para producir nuevamente una miniserie basada en estos libros. Quedan
la inacabada película de von Sternberg, el documental de 1967 de la BBC y la exitosa miniserie de 1976, coronando, confirmando el éxito de esos dos trabajos de Robert Graves, y jamás sabremos qué habría ocurrido de haber sido concluido el film. Now I will give the army the terms on which I will accept. Caligula was murdered. He ruled by force, but a state such as I hope to establish cannot condone murder. For violence is an enemy to justice. And in the name of justice, I call upon the murderers of Caligula to step forward. We killed a tyrant, Caesar. But you broke your solemn oaths as Roman soldiers to protect your emperor. You didn't strike for your country. You killed in the name of your own private grudges. I was with you, Cassius, when the tyrant kicked you, but you were not content with one single murder. You caused the death of Caligula's wife and of hundreds at the palace. What fate do you consider you deserve? Death. So it is. For that answer, I will take your families under my protection. But for the crime of murder, I must sentence you, Cassius, and you, Lupus, to death. I will call upon the army to have that sentence executed. En el año del centenario, muestra en el Museo Castañino, en homenaje a Oscar Herrero Miranda, hablé con su hija Corina, con el director de la Escuela de Artes Visuales, Claudio Ruiz, y con los artistas Jaime Ripa y Jorge Martínez Ranceller, que fueron sus amigos. Estuve muy nerviosa el día de hoy, pero bueno, tenía que ver cómo quedaba la vitrina, que pusimos la paleta de mi padre, la espátula, bueno, y afiches, fotos, bocetos, que todavía conservo, que no lo había visto nadie. Así que acérquense a ver lo nuevo que hay. Está hermoso como colgaron, la disposición y todo lo dialógico que se da. El sector de los abstractos, el sector de los metafísicos. Así que bueno, yo los invito a que vengan al museo. Mucho trabajo, Claudio. Sí, pero siempre con placer. La verdad que lo hicimos desde una cátedra de la escuela con un grupo de estudiantes que se pudieron acercar a la obra de Herrero Miranda desde otro lado, desde la curaduría, desde inclusive la restauración, porque hicimos trabajo de restauración de marcos y de algunas obras. Fue una experiencia muy linda para ellos y logramos el cometido. Habíamos dicho cuando arrancábamos que fuera itinerante y que se fuera modificando y que fuera cambiando en cada espacio. Las obras fueron cambiando la cantidad y el tipo de obras en función de cada uno de los lugares, de manera que la muestra se renovó continuamente. En este momento tenemos 25 obras acá expuestas, obras que nunca estuvieron juntas, o sea que nos damos ese gusto de poder acercarlas, arrimarlas al público desde otra mirada. Como decía Corina, hablábamos siempre del diálogo, de que las obras pudieran dialogar entre sí, que las diferentes búsquedas que él tuvo pudieran estar comunicadas en el mismo espacio. Diferentes épocas, diferentes recorridos, diferentes técnicas y la verdad siempre el genio maravilloso de Oscar. Mira, yo me siento muy feliz, muy contento por este más que merecido homenaje al gran pintor que fue Oscar Herrero Miranda. Para muchos debe ser una sorpresa encontrar un conjunto de obras de tanta calidad
y tanto nivel. Por lo que dijo Claudio, esto va a ser una muestra itinerante que me parece una brillante idea, porque va a llegar a conocimiento de mucha gente que ignora a este gran pintor. Primeramente fui alumno de él cuando él daba clase en la facultad. Después, cuando ya había terminado, iba a la clase y coordinábamos con él para ir a Buenos Aires para ver exposiciones y galerías que en ese entonces, ya sea en colectivo o en tren. La anécdota era que íbamos sábado de por medio o cada 2 o 3 sábados en el mes para ver exposiciones, que en ese momento había muchas galerías y además en el Museo Nacional, en la Recoleta. Pero había una característica, que en la calle Florida había un hotel y al mediodía él tenía que ir a descansar al hotel. Entonces, mientras él descansaba en el hotel, yo iba a ver otras exposiciones por la galería de la calle Florida, Esmeralda, y después lo pasaba a buscar y seguíamos viendo. Y señaló una vez que en el Museo Nacional había una exposición de un médico italiano que había traído en la época del informalismo, el informalismo por mancha, con algunas cosas de quemadas, y fue una exposición muy linda. Entonces él me señalaba, mira vos, dice, este médico, como médico, dice, se dedicó a la pintura y fíjate cómo llegó ya al estrellato. Y nosotros acá, esa fue la anécdota. Sí, fue emocionante. Para mí fue emocionante haber convivido, ir a ver muestras, porque con él aprendía mucho. Él vivía con su creatividad, en su mundo. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando la Escuela de Artes Visuales estaba en la calle San Martín 474, Oscar pintaba, era una casa vieja de 2 plantas. Él tenía una habitación en la planta alta donde pintaba. Yo, como parte integrante del cuerpo de profesores, incluso de regente de la escuela, cuando iba a dar clase o a trabajar a la escuela, siempre como buen curioso me daba una vuelta a la planta alta para ver qué estaba haciendo Oscar. Entro una tarde y era prácticamente penumbra todo. Le digo, Oscar, ¿qué estás pintando si no, esto está muy oscuro? No, dice, quiero levantar la paleta. Como pintor, excelente. Como maestro, excelente. Y fíjate vos que la coincidencia, que ya lo he reiterado, que nace un 11 de septiembre, Día del Maestro. Gran maestro. Sembró mucho, y acá nosotros vemos que las cosas que sembró, yo soy una de algunas plantitas de las que crecieron de lo que él sembró. Claudio, termino con vos. Polifacético. Cada día descubrimos una faceta nueva, hicimos unos hallazgos con Corina, buscando obras, gente que se acercó a mostrarnos producciones de él que no las teníamos en nuestro radar. La verdad nos sigue sorprendiendo aún hoy, 50 años después de su muerte, seguimos encontrando obras que nos siguen emocionando. Vemos algunas notas más de cómo fue este año que termina y qué se espera para el entrante. Bueno, este año, por supuesto, ha sido un año conflictivo y el año que viene va a ser un año conflictivo. Acá, por supuesto, hay 2 corrientes. Yo no tengo problema de decir lo que pienso. Hay una corriente que es la que gobierna ahora, que es la de los ricos muy ricos. Cuando yo hablo de ricos no me refiero a la clase media, sino que me refiero a los que tienen miles y miles de cabezas de ganado, miles y miles de leguas de campo, miles y miles de hectáreas, y que tienen varias y muchas empresas y muchos depósitos en el exterior. Todos esos andan perfectos, andan muy bien, van a andar cada vez mejor. Todos los otros van a tener muchos problemas, y muchos problemas económicos.
Y bueno, no sé cómo se resolverá el año que viene. Yo no quiero que haya enfrentamientos, como no lo queremos ninguno. No quiero que pase lo que pasó en París. No nos olvidemos que París, el pueblo francés, tiene una historia, participó en la resistencia, liberaron París y liberaron el sur de Francia, que habían formado las fuerzas francesas del interior, y habían tenido entre los grupos de izquierda y los grupos católicos, se habían puesto de acuerdo para enfrentar la situación. Yo no quiero que acá pase una cosa así. Ellos tienen historia, una historia de resistencia, y saben cómo doblarle la mano a los gobiernos que le tienen que doblar la mano. Nosotros no tenemos esa experiencia y es un pueblo muy pasivo. Fue un año muy complicado, muy difícil. Espero que el año que viene sea mejor. No sé, no puedo decir más que eso. Ojalá que sea un año mejor. Un año arduo, pero rescato un poco las definiciones que se hablaron más temprano, mientras fue la premiación, cierto sentido de empatía y de comunidad que hemos adquirido las mujeres en estos años de lucha. Y eso yo lo celebro. Si hay algo para celebrar este año, a pesar de un montón de muertes de mujeres, es que hayamos podido concentrarnos, hayamos podido pensar, hayamos podido debatir y estar juntas. Nada, espero que no sea un año que dé mucha rencilla política y que podamos, no sé, vivir más en comunidad. Ese es mi deseo. En términos de nuestro trabajo específico, ha sido un año bueno. Desde el año pasado hemos estado trabajando intensamente en lo que tiene que ver con muestras y curadurías, y es un trabajo muy placentero para nosotros. Bueno, uno espera poder seguir trabajando, pero fundamentalmente creo que lo que espero es un contexto de país que nos permita a todos seguir trabajando en el ámbito de la cultura. Hoy decían en la presentación que hay vientos oscuros. Es un problema que tenemos por delante, que se sigan sosteniendo todos los emprendimientos culturales que hagan posible una vida cultural intensa en lo que atañe a las artes plásticas y a todas las otras manifestaciones. Así que es un año que termina en términos personales muy satisfactoriamente, y más allá de nuestro trabajo específico, con las preocupaciones que avisoro en términos políticos. Una visión como artista y como docente, siempre somos muy permeables a sentir los cambios, las modificaciones, y tiene una mezcla entre el artista, entre realista y a veces la subjetividad que dan los sueños. Yo siempre busco el punto medio, la resultante. Desde el punto de vista de las expectativas, uno siempre busca que se configure un futuro próspero en la parte fundamental que es la cultura, y eso se logra a través de la educación. Los límites a veces es cuando se apuntan, lamentablemente, los recortes por el lado económico en lo educativo. ¿Cómo fue? Depende en qué sentido. Personalmente tuve un buen año con estas alegrías, pero me parece que no es un buen momento y estamos todos atravesando por crisis de distintas índoles. Espero que tengamos un año mejor el año que viene, pero no se construye un año mejor solo con desearlo, hay que hacer algo para eso. Voy a ir a un lugar común, hacer pronósticos de más de 2 meses en la Argentina es una tarea como muy ímproba. De todas maneras, lo que quiero es que el país mejore, que el país renazca. Estamos en una crisis muy profunda y tal vez de las grandes crisis se pueda ver algo nuevo. Eso es una expresión de deseo.
y se emparenta con lo que crees. Con la realidad, es muy difícil encajar la realidad en los deseos, pero yo creo que fundamentalmente nuestro país y América Latina tiene que ir a fortalecer sus instituciones. Los países que yo creo que son los más interesantes desde lo social, desde lo económico, no tienen hombres fuertes. Los que tienen fuertes son sus instituciones. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Quedó mucho material que había para este programa, que por falta de tiempo obviamente no se pudo poner en el aire, queda para otro programa. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podríamos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.